Hola, bienvenidos a todos, estamos otra vez en el canal Prof. Iván HC. Esta vez les traigo un tutorial sobre identidades trigonométricas, continuando con el tema de trigonometría. Entonces, sin más, empezamos. Para hablar de identidades trigonométricas, lo primero que debemos conocer son las funciones. Cabe recalcar que las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo ya se vieron anteriormente en el anterior video, ¿ya? Entonces solamente ahora vamos a recordar rápidamente lo que son las identidades. Si estamos hablando de identidades trigonométricas o funciones trigonométricas, en todo caso estamos hablando de las funciones seno, coseno y tangente. Bueno, entonces recordamos que seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente de cualquier ángulo sobre hipotenusa. Y finalmente tenemos tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? También recordamos lo que son las inversas, que sería cosecante, secante y cotangente. Cosecante viene a ser la inversa de seno, secante viene a ser la inversa de coseno y cotangente viene a ser la inversa de tangente. Bueno, entonces en base a todo esto vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño alto aquí, donde nos hablan de las razones trigonométricas, ¿no? De los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Son independientes del tamaño del triángulo, es decir, pueden tener algo de razones con proporcionalidad. ¿Listo? Entonces puedo estar hablando, digamos aquí, de un ángulo de 30 grados con valores de 1 y 2 en el pequeño, pero en el grande estaríamos hablando de 2 y 4. Cabe recalcar, cuando hablamos de proporciones, llegarían a tener el mismo valor, ¿ya? Solamente con distintas medidas de un lado, en este caso, ¿no? Hablando de un triángulo, ¿ya? Pero no porque tengan, digamos, ángulos o lados, en este caso largos, van a ser distintos que este pequeño. Los dos triángulos se llaman proporcionales porque, por ejemplo, si yo agarraría y diría que el seno del pequeño triángulo, por ejemplo, ¿ya? Seno del ángulo 30 grados es igual a seno es opuesto sobre hipotenusa, entonces va a ser 1 sobre 2, ¿no? Eso es trabajando con el pequeño triángulo. Ahora con el triángulo más grande, ¿no? Si agarraría seno del ángulo 30 va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa, es decir, 2 sobre 4, que esto a su vez también va a ser igual a, si sacamos mitades vamos a tener 1 y aquí tendríamos 2, quedándome con el resultado de 1/2. Ahí está, ahí se pueden verificar los dos resultados, ¿no? Donde se verificaría que son proporcionales, ¿no? Entonces solamente como pequeño énfasis, continuamos. Seguidamente vamos a ver los valores de las funciones trigonométricas para ángulos notables, ¿ya? Cuando hablamos de ángulos notables estamos hablando de los ángulos 0 grados, 30 grados, 45, 60, 90, 180, 360, ¿ya? Obviamente que para cada uno de esos ángulos hay valores diferentes, ya sea para seno, coseno, tangente o sus inversas que vemos en este lado, ¿no? Pueden estar hablando de grados sexagesimales, ¿no? En el sistema sexagesimal, pero también pueden estar hablando en el sistema radian, ¿no?
cosa que anteriormente ya hemos visto. También en anteriores videos estamos explicando de dónde vienen, digamos, seno de 0 grados, seno de 45, seno de 90, ¿no? De dónde vienen esos valores, haciéndonos ayudar con el círculo trigonométrico y sus respectivas gráficas. Continuamos. Ahora sí nos vamos a meter a lo que es identidades trigonométricas, ¿ya? Cuando hablamos de identidades trigonométricas estamos hablando de una igualdad, ya sea en función seno, coseno o tangente. Ya nos dice son igualdades que se evidencian para cualquier valor, ya en este caso ángulo, que se reemplace en ella. Las identidades que anotaremos a continuación son consideradas fundamentales. Aquí tenemos la tabla, ¿no? Como se ve en la figura, en la imagen. También cabe recalcar que todo esto está en el texto, el mismo que lo pueden descargar. Bueno, entonces en sí, cuando hablamos de identidades trigonométricas, todas estas fórmulas se llegan a ver, ¿ya? Tal vez algunas en menor proporción que otras, pero al final se llegan a ver, ¿ya? Las más comunes y más utilizadas en el ámbito de trigonometría o identidades trigonométricas son estas, ¿no? Donde me dice que son básicas. Estas, ¿ya? Entonces, cuando vamos a trabajar con un ángulo doble, se verán estas. Cuando se van a trabajar con ángulos con suma de dos ángulos o resta de dos ángulos también, ¿no? Vamos a ver diferentes clases de fórmulas. Bueno, entonces continuamos. Esto a manera de referencia está en el texto, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de una identidad, ya dijimos que es una igualdad. ¿Listo? Entonces, si bien me dice igualar o demostrar la identidad de esta ecuación, puedo llegar a esta igualdad, digamos, desde aquí, o llegar a esta igualdad, ¿no? O bien llego a a igualar al primer miembro, o bien llego a igualar al segundo miembro, ¿no? Pero cabe recalcar también esto: siempre traten de agarrar el miembro más complejo para llegar a los productos más a los productos que se lleguen a reemplazar o reducir fácilmente, para así llegar a la identidad. Bueno, en este caso, si nos fijamos, el texto en sí hace referencia a trabajar con el primer miembro. Del primer miembro está partiendo para igualarse a lo que es el segundo miembro. Como ven, tenemos ejercicios resueltos ya en el texto. Vamos a explicar, digamos, este ejercicio a manera de recordar y resolver. También luego vamos a resolver dos ejercicios, ya, para que esté un poco más claro. Bueno, entonces, como se les dijo, se trabaja siempre con el miembro más complejo. Entonces, de este miembro más complejo voy a llegar a lo que está ya despejado, ¿no? A ver, primero, tangente de A, me recuerdo, según el formulario, es igual a seno sobre coseno, ¿no? Tangente es seno sobre coseno del mismo ángulo. Luego, ¿qué pasa aquí en la agrupación? ¿No? Tengo una suma de fracciones. Se halla un mínimo común denominador, que es seno cuadrado de A, ¿no? Ese mínimo común denominador solamente trabaja aquí en este binomio, ¿no? Entonces se dice seno cuadrado de A dividido entre 1 va a ser seno cuadrado de A. Seno cuadrado de A por 1, seno cuadrado de A. Seno cuadrado de A con seno cuadrado de A se simplifican y solamente me quedaría coseno cuadrado de A, ¿no? Ahí tenemos eso. Ahora, para hacer las cosas un poco más fáciles, lo que está haciendo el libro es despejar también en el segundo miembro, ¿ya? También puede resultar en algunos ejercicios más complejos, se llega a despejar o se llega a trabajar con los dos miembros, ¿no? En este caso solamente están trabajando con sus inversas, es decir, cosecante es la inversa de seno, ahí está. Secante es la inversa de coseno.
solamente lo han trabajado como inversas, ¿no? Luego aquí seno cuadrado de a más coseno cuadrado de a llega a ser 1 según la fórmula, que aquí está la fórmula, ¿no? Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Entonces, como yo ya tengo ese dato aquí, lo que han hecho es solamente igualarlo a 1. Aquí está, el numerador lo iguala a 1. Luego, ¿qué más? En el segundo miembro, ¿qué están haciendo? Solamente han multiplicado 1 por 1, 1 seno de a por coseno de a va a ser seno de a por coseno de a, no cambia nada. Finalmente en el segundo miembro, ¿qué es lo que hacen? Pues como hay una multiplicación, están simplificando. Seno de a 1, seno cuadrado de a, entonces me quedaría seno de a, solamente se simplifica el cuadrado, ¿no? Entonces multiplican 1 por 1, 1, coseno de a por seno de a. Lo van a ordenar, lo ordenan en seno de a por coseno de a, llegando así a lo que es la identidad, ¿no? Entonces se debe llegar a esa identidad. Claro está que no todos los ejercicios llegan a una identidad, ¿no? Ahí vamos a tener ejercicios que no se van a llegar a igualar. Bueno, ya tenemos los dos ejercicios, entonces vamos a empezar con su resolución. Recuerden siempre trabajar de lo más complejo a lo más simple. En este caso, aquí en el primer miembro, lo único que puedo hacer es, aquí ya sabemos que vamos a llegar a esta igualdad, ¿no? Entonces solamente me voy a enfocar a trabajar en el segundo miembro, ¿ya? Entonces tendría aquí lo primero, 1 menos 1 sobre tangente. Tangente a que es igual, entonces tangente es igual a seno de x, ¿no? Sobre coseno de x. Ahí tenemos. Ya. ¿Qué más? Ahora, continuando con el trabajo, lo que se debe hacer aquí es cuando tenemos una fracción, tendríamos coseno de x sobre seno de x, ¿no? Esto sin entrar tanto a detalle, solamente ya les comento que estamos trabajando medios, extremos con extremos, ¿no? Luego, aquí tendríamos que obviamente en esta resta de fracciones tengo que hallar un MCD, que sería por lógica el único denominador, ¿no? Que es seno de x. Seno de x dividido entre 1, seno de x por 1, vamos a tener seno de x, ¿no? Menos seno de x con seno de x se simplifica. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Pues me queda solamente el numerador, que es coseno de x. Y con eso, si se dan cuenta, aquí ya llegamos a lo que era la igualdad, ¿no? Seno de x menos coseno de x sobre seno de x. Bueno, ahí ya está resuelto el primer ejercicio. Ahora nos vamos con el segundo. Aquí está más claro, ¿no? El complejo sería el término que está en el primer miembro. Entonces de ahí tengo que llegar a coseno de alfa. Lo primero aquí, cosecante, a que es igual según la fórmula, cosecante llegaría a ser la inversa de seno, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que anotar. Sobre cotangente a que es igual, es la inversa de tangente, pero no me convendría trabajar con 1 sobre tangente, ¿no? Directamente, ¿qué tal si coloco, si sabemos que tangente es seno sobre coseno? Entonces cotangente sería coseno de alfa, estamos trabajando con alfa, sobre seno de alfa, ¿no?
que vendría a ser lo mismo, ¿ya? Más tangente. Tangente ya sabemos que es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Sabemos que tenemos que llegar a esta identidad, ¿ya? Entonces no voy a copiar ya esa identidad. Se supone que tenemos que llegar a esa identidad, a coseno de alfa. Entonces, en la parte del primer miembro, o que diga así, en la parte del primer miembro tenemos 1 sobre seno de alfa, que no va a cambiar, ¿no? Seno de alfa no cambia. Lo que sí tenemos que sumar es en la parte del denominador, ¿no? Aquí tenemos que recordar que tenemos una suma de fracciones, ¿ya? Y para una suma de fracciones, lo primero que se debe hallar es el denominador, o MCD, que vendría a ser seno de alfa por coseno de alfa, ¿no? Son los denominadores. Como son distintos, pues entran los dos, ¿no?, a conformar parte del MCD. ¿Qué se hace ahora? Este MCD viene a multiplicarse con cada uno de los denominadores, es decir, seno con seno se van a simplificar y me quedaría coseno. Coseno se va a multiplicar con el numerador, entonces voy a tener coseno cuadrado de alfa más lo mismo, ¿no? Coseno con coseno se simplifican y me quedaría seno. Ese seno que me ha quedado se va a venir a multiplicar con el numerador, ¿no? Seno de alfa por seno de alfa, voy a tener seno cuadrado de alfa, ¿no? Así me estaría quedando mi ejercicio. Ahora me recuerdo de la fórmula, ¿no?, la conocida, que me decía seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, ¿a qué es igual? ¿No? Esta es una fórmula conocida que también ustedes tienen que reconocer en su momento, ¿no?, para trabajar con identidades trigonométricas. Caso contrario vamos a estar en problemas, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual todo esto, ¿no?, esta suma? ¿A qué es igual? Pues es igual a 1 según la fórmula, ¿no? 1 sobre la misma cantidad, que sería seno de alfa por coseno de alfa, igual. Lo vamos a continuar aquí. Ahora, como tenemos aquí fracción sobre fracción, lo que se trabaja, lo que se hace es trabajar con medios y extremos, con extremos. También hay otro paso, ¿no?, cuando trabajamos con división de fracciones, que es agarrar al numerador, ¿no? Se agarra al numerador y se multiplica, en este caso, con el denominador invertido, ¿no? Nos recordamos de esa propiedad y vamos a tener aquí, o sea, el denominador sube como numerador, en este caso, ¿no? Tendríamos seno de alfa por coseno de alfa, y ¿quién baja como denominador? Pues el que era numerador, ¿no? Sería 1, igual. Entonces aquí, ¿cuáles se van a simplificar? Se simplifican como tengo una multiplicación, tomando en cuenta esto, ¿no? Todo tiene que ser multiplicación para llegar a simplificar. Entonces seno de alfa con seno de alfa se simplifican. Entonces, ¿qué me quedaría? En la parte del numerador me va a quedar coseno de alfa por 1, va a ser coseno de alfa, igualado a, aquí está, a esta cantidad teníamos que igualar, lo cual se ha cumplido, ¿no? Y con eso llegamos a lo que es el resultado. Bueno, entonces espero que les haya servido el tutorial y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.